la verdad. Sí. Bien, a ver. Bueno, buenas noches a todos. Yo a ver, vengo a hablar sobre este tema de las cámaras de niebla. Para comenzar, bueno, aquí el contenido, para introducir el tema. Bueno, cuando la radiación fue descubierta a principios del siglo XX, ya se tenían ciertos detectores que podían medir la energía de las partículas cargadas. Pero también estaba la necesidad de poder conocer las trayectorias que tomaban las partículas. Bueno, el primer dispositivo que apareció con este fin fue inventado por el físico escocés Charles Thomas Wilson, que vivió en 1911. Wilson, que vivió entre 1869 a 1959. Wilson era un físico, estudiaba la formación del vapor de agua y los fenómenos ópticos que producen en la naturaleza cuando hay bruma o niebla. Su idea principalmente era usar un medio activo en el cual las partículas irradiadas dejaron una traza visible. Él diseñó cámaras de expansión adiabáticas con aire saturado de vapor de agua para recrear la niebla artificialmente. Y se percató que, a ver, antes, a ver, bueno, Wilson había diseñado cámaras de expansión adiabáticas para recrear las condiciones de niebla artificial. Pero, a ver, antes de seguir, un poco de cómo se puede formar la niebla naturalmente. Sí, o sea, si imaginamos que tenemos las moléculas de agua en estado líquido, estas se mueven muy rápido y cada cierto tiempo, bueno, se mueven muy rápido, chocan, colisionan y cada cierto tiempo se evaporan. Supongamos que tenemos el líquido en un frasco cerrado. Bueno, el agua se evapora hasta un punto donde se llena hasta que se llena de vapor, pero después se vuelve a condensar y entonces existe un equilibrio entre las moléculas que están evaporadas y las que vuelven a condensar. Bueno, ahora si pensamos que se enfría el frasco, las moléculas se mueven más despacio. Si se calienta, aumenta la temperatura, vuelven a recuperar el movimiento. Bueno, ahora suponemos que en el frasco ya no hay agua líquida, solo las moléculas evaporadas. Y después pensamos que se enfría, entonces estas moléculas se mueven más lento, pero no encuentran un cuerpo de agua líquida. Entonces, poco a poco, mientras están moviendo lentamente, se van juntando para intentar formar una gota. Pero esta no está tan rodeada de moléculas, de más moléculas vecinas como sí lo estaría en la superficie del agua, por lo que al poco tiempo se vuelve a evaporar. Entonces, como resultado, solo queda en la atmósfera las gotas tratando de unirse. Bueno, a menos que encuentren un objeto en donde aferrarse. Y cuando la atmósfera ya está fría, las gotas se forman alrededor de partículas denominadas aerosoles, que son partículas de sal o partículas de combustión
que se desparraman por el aire. Bueno, entonces el aire caliente sube, al subir se enfría y al tratar de enfriarse se forman, al tratar al enfriarse tratan de formar las moléculas de agua, las gotas, y a su vez se encuentran con estas partículas de aerosolas. Y cuando lo hacen, entonces reflejan la luz y podemos ver ya la niebla ya blanca. Esto se puede lograr o bajando la temperatura de cualquier medio, o tomar el aire caliente y expandirlo de pronto. O sea, aumentando el volumen, baja la presión y disminuye la temperatura. Bueno, los iones dentro de la niebla podían actuar como núcleos de condensación. Estos núcleos puede verse como los aerosoles que mencioné. Aquí vemos una ilustración de cómo era la cámara original que había ideado Wilson. Acá esta parte que está entre A y B es el diafragma que se expandía como si fuese un pistón, como un pistón. O sea, y acá esta parte sería la parte donde estaría reflejándose la niebla, donde estaría viendo la niebla. Y estarían formándose las trazas. Esta imagen viene de... Bueno, esta imagen es de un positrón que fue la traza de un positrón que fue captado en una cámara de niebla. Esta traza fue captada por Carl Anderson, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1932 y 1936 por su descubrimiento del positrón y el muón, usando la cámara de niebla. En la figura se muestra, a ver. Bueno, Jonathan, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo se supo que era un positrón? Bueno, es que, a ver, es por el tipo de traza que deja, porque acá se puede ver que dejaba una traza curva. Y es como referencia al campo magnético, ¿no? Pero sí, campo magnético o campo eléctrico al cual está siendo asociada la niebla, ¿no? Si un electrón, la curva hubiese sido hacia el otro lado. Sí. Bueno, continúo. Bueno, a ver, ya me perdí. Bueno, para seguir. Bueno, a ver, la atmósfera de la niebla que se creaba en la cámara resultaba que no era muy práctica porque para poder o sea, cuando las partículas atravesaban la niebla, dejaban la traza marcada, porque ya ionizaban los átomos del medio. Pero solía suceder que en esta cámara no se podían mantener las condiciones para producir las trazas. Solo se producían cada vez que ocurrían las expansiones. Había que esperar cerca como de 1 minuto para poder ver la niebla una y otra vez. Bueno, también es posible usar campos magnéticos para manipular las trazas, aunque tienen que ser suficientemente potentes para que sea apreciable. Bueno, Wilson, debido a su invención,
fue galardonado con el Premio Nobel en 1927. Ahora, bueno, también surgieron modificaciones a la cámara, como las que implementó Alexander Langsdorff en 1936, sustituyendo el mecanismo de expansión adiabática por un gradiente térmico entre dos superficies planas. Bueno, me equivoqué. Bueno, el funcionamiento, en una forma sencilla, una cámara de niebla es un entorno cerrado, contiene vapor de agua, súper enfriado y súper saturado. Cuando la partícula cargada, tiene suficiente energía, interacciona con el vapor, lo ioniza. Los iones resultantes actúan como núcleos de condensación, alrededor de los cuales se forman las gotas de líquido que dan lugar a una niebla. Al paso de las partículas cargadas se va produciendo una estela o traza, debido a los numerosos iones producidos a lo largo de su trayectoria. Esto es casi análogo a lo que también ocurre con las estelas de los aviones, que bueno, con las estelas de los aviones, como que cuando los aviones vuelan a grandes altitudes, el agua producida por la quema del combustible se condensa debido a la baja temperatura, y es básicamente similar a lo que ocurre acá con las trazas. Acá podemos ver la imagen de cómo cuando ya la partícula cargada está atravesando el medio, vemos cómo está ionizando el vapor y está formando la traza. Ok, había mencionado el tipo de cámara, la modificación que había hecho Alexander Langsdorff, que básicamente era basándose en lo que había hecho, se ponía como una especie de recipiente transparente. En la parte de abajo había como hielo seco a menos 80 grados centígrados conectados con una plata. Por acá iría una placa metálica conductora, y arriba estaría una zona más caliente, solo que acá habría un depósito de alcohol isopropílico que estaría a temperatura ambiente. Este depósito puede ser simplemente una especie de fieltro o de esponja. Bueno, y entonces acá, bueno, no lo había mencionado, pero esta cámara ya recibe el nombre de una cámara de difusión. Bueno, es frecuente usar este alcohol isopropílico en lugar de vapor de agua, porque el isopropil tiene una baja presión del vapor que hace que se evapore con facilidad, y una baja energía de ionización, por lo que es más fácil que se ionice. Bueno, siguiente, la radiación ambiental. Bueno, las partículas que se observan en una cámara de niebla tienen dos fuentes principales: la radiación terrestre y la radiación cósmica. En la terrestre, la mayor parte de esta radiación se debe a elementos radioactivos cuya vida media es comparable a la vida de la Tierra, como el uranio 238 y 235, el torio. Ese tipo de desintegraciones se producen en su mayoría partículas alfa y beta.
Bueno, y el fondo cósmico, que es los rayos cósmicos, donde los rayos cósmicos primarios están formados por un 86% de protones, un 11% de partículas alfa, 1% de núcleos pesados y 2% de electrones. Estos rayos primarios pueden llegar a tener una energía de 10 a la 20 electronvolts, aunque con tanta energía son sucesos poco frecuentes. Por el impacto de estas partículas con la atmósfera se forman los rayos secundarios, que están compuestos en su mayoría por muones, piones, protones, neutrones, positrones y neutrinos. Acá podemos ver una imagen de los rayos cósmicos interaccionando con la atmósfera terrestre y produciendo las demás partículas que había mencionado ahí. Bueno, algunas partículas observables, las partículas observables comunes que pueden ser electrones, positrones, protones, muones, partículas alfa. Bueno, los electrones y positrones tienen una masa de 0.5 megaelectronvoltios. Son poco ionizantes, por lo que sus trazas son largas y delgadas, pero con numerosos cambios bruscos de dirección. Si son lo suficientemente energéticos, ionizarán los átomos haciendo que estos emitan electrones. Un electrón o un positrón con un momento de 0.1 megaelectronvoltios dejará una traza de unos 10 centímetros. Partículas con este momento provienen de desintegraciones y se les suele llamar betas. También pueden proceder de rayos cósmicos, en cuyo caso tienen momentos superiores al gigaelectronvoltio y su traza pasa a ser recta y larga. Acá sale un poco pixeleada la imagen, pero más o menos puede verse que las trazas de los electrones vienen siendo un poco más zigzagueadas, empiezan a zigzaguear. Los protones, estos pueden proceder de rayos cósmicos secundarios, tienen una masa de 938 megaelectronvolts. Su energía de ionización es 100 veces superior a los de los electrones y positrones con el mismo momento, por lo que tendrán trazas más gruesas y rectas. Si tienen momentos de magnitud del gigaelectronvoltio, apenas dejarán energía en la cámara. Debido a esta... Uy. Acá podemos ver la imagen de cómo luce la traza de los protones. Esta traza suele ser, tienen como un alcance de unos 40 centímetros más o menos. Los muones, su masa es cerca de 105.6 megaelectronvoltios, forman casi el 90% de los rayos cósmicos secundarios y llegan a la Tierra con un momento de 4 gigaelectronvoltios. Debido a esta alta energía, apenas ionizan el medio, por lo que su traza será recta y fina. Y la traza va a atravesar de punta a punta, va a atravesar la cámara de punta a punta. Y eso hace que sea algo difícil distinguirlo de los electrones y los protones energéticos.
su traza será recta y fina. Y aquí podemos ver la traza que deja el muón. Bueno, las partículas alfa, bueno, están formadas por 2 protones y 2 neutrones. Suelen referirse como núcleos de helio. La masa de la partícula alfa es de cerca de 3.78 electronvoltios. Su carga eléctrica sería de más dos veces la carga del electrón. Se producen principalmente por la desintegración de isótopos radioactivos pesados y su momento está comprendido entre 4 y 8 megaelectronvolts. Debido a su gran masa, y a que su carga eléctrica es el doble que las otras partículas, son muy ionizantes, por lo que perderán su energía rápidamente, por lo que dejarán trazas gruesas y cortas, cerca de unos 4 y 7 centímetros. Podrá notarse que son un tanto más luminosas y gruesas que la de los protones. Y suelen tener 3 fuentes principales, como el americio 241, que se introduce en el interior de la cámara y que tendrá una gran actividad. Este americio se desintegra en Neptunio 237, que puede considerarse estable porque las trazas de esta fuente serán líneas rectas y cortas. También está la desintegración del radón atmosférico 226, que puede desintegrarse a renio, que a su vez puede en reino 222 y a polonio 218, y todas las desintegraciones son alfa. O sea, esto produce que las desintegraciones de esta cadena formen 2 trazas, una detrás de la otra, que fueron una V debido a las desintegraciones sucesivas. Como no es un elemento muy común en la atmósfera, este tipo de trazas serán algo escasas. Y también tiene como fuente los rayos cósmicos. Para que una partícula alfa cruce toda la atmósfera sin interactuar con ella, deberá tener una energía de un electronvoltio. Una partícula alfa de esta energía dejará una traza gruesa y bastante larga. Y este tipo de trazas son algo raras. Bueno, aquí está cómo se ve una traza de una partícula alfa. Bueno, también hay otros fenómenos que pueden observar, como la observación indirecta de la radiación gamma, que bueno, que esta no se puede observar directamente, ya que es más radiación, o sea, es más radiación que en lugar de una corriente de partículas. Al conectar una fuente de radiación gamma al vidrio de la cámara de la niebla, los electrones se extraen de las moléculas formadas por el vidrio. Luego estos electrones se observan en la cámara de niebla. Ahora podemos ver la imagen aquí. Otro fenómeno es electrones de rayos delta. Durante el vuelo de una partícula relativamente pesada, con alta energía, es posible observar líneas de estas líneas. Estas son electrones que son arrancados de las moléculas del alcohol por partículas pesadas como protones. Se suele ver una línea recta de un protón rodeado por varias líneas delgadas, como está aquí, de electrones. Solo esos electrones que escapan se conocen como la radiación delta. Otro fenómeno son los electrones emitidos de una fuente de radiación beta.
que, bueno, además de observar el fondo radioactivo natural, también se puede observar las líneas de las partículas radioactivas, como este abanico que eso que casi en todas direcciones está emitiendo. Bueno, bueno, hasta aquí termina mi exposición. Bien, gracias, Jonathan. Estos temas son bien interesantes, ¿verdad? Porque digamos que por años, por décadas, incluso ha sido el método para verificar algunas de las cosas que se venían en física nuclear. Así que tener esas imágenes, hay imágenes incluso mucho más complejas, mesones o los decaimientos de los mesones, que son partículas con mucha masa y que por lo general tienen diversos modos de decaimiento. Según, bueno, algunos diagramas de, pues de establecimiento de las partículas según su carga y según su masa. Entonces, podríamos tener algo muy complejo con diferentes trazas, generando figuras varias, y lo que se ha utilizado para comprobar todos los modelos o los métodos de decaimiento que se tienen en cuanto a partículas fundamentales. Así que es muy, muy interesante. Bueno. Gracias, Jonathan. Seguimos, Axel, a ver si ya puede. No, todavía no, pero Roberto me lo va a presentar ahí. Ya estoy compartiendo, no sé si pueden ver. Sí se ve. Sí, solo que si me dicen si todos miran ahí para empezar. Solo permítame un momento que tengo, no sé qué, no me está dejando terminar la grabación para iniciar otra.